compromiso y responsabilidad. Hospital San Juan de Dios, protegemos y proyectamos la salud y la vida. Un saludo especial a toda la comunidad carmelitana, bienvenidos a un nuevo programa de Hospital en Acción. El día de hoy les tenemos temas muy importantes para todos ustedes. Vamos a hablar de la epilepsia. Para esto Natalia Botero, nuestra médica, nos hablará más. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante que es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad neurológica en la cual lo que se presenta es una descarga, por así decirlo, descontrolada, ¿cierto?, de la energía y de la despolarización de las neuronas. Es decir, que nuestro cerebro y las neuronas que lo componen digamos que se movilizan y movilizan energía de forma irregular, desordenada, y esto se va a manifestar clínicamente en lo que conocemos como las convulsiones. Algo que es muy importante para que la comunidad tenga presente es que convulsiones no necesariamente significa epilepsia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener otros escenarios que nos causen convulsiones, por ejemplo las convulsiones febriles, y sé que muchos padres de familia le tienen mucho temor a las convulsiones febriles en los niños. Este es un fenómeno que se produce a causa de las altas temperaturas febriles en los niños, que no significan que el niño tenga epilepsia. Si un niño tiene una convulsión febril, debe consultar igualmente a un servicio de urgencias y por el servicio médico se le hace un control de la temperatura, un control de la infección de base, pero no significa necesariamente que sea una epilepsia, de hecho es un fenómeno diferente. Sin embargo, cuando un paciente tiene un primer episodio convulsivo, es muy importante que asista a un centro de salud para que se le indague. El primer escenario sería descartar que sea una convulsión febril en el caso de la población pediátrica y empezar a buscar las posibles causas. Como tal, entonces, la epilepsia es un síndrome clínico. Vamos a tener una confirmación a través de un electroencefalograma, que es como el estudio por el cual se puede entonces medir la actividad epileptogénica y se podría entonces confirmar el diagnóstico. Sin embargo, el electroencefalograma también sugerimos que sea enviado directamente por un médico y preferiblemente por un neurólogo. ¿Cuáles son las causas de la epilepsia? Realmente son muchas, incluso un niño con lo que se ha conocido como parálisis cerebral, que realmente ya actualmente se llama IMOC, puede, digamos, todas esas alteraciones cerebrales que se pueden presentar en la vida fetal o en la vida neonatal y en el primer año de vida me pueden causar una alteración estructural del cerebro que me pueda llevar a una epilepsia. La demencia, los accidentes cerebrovasculares, los accidentes isquémicos transitorios, tener algún tumor o algún tipo de lesión a nivel cerebral también me puede llevar a que se desarrollen distintos tipos de epilepsia. Y cuando hablamos entonces ya como tal, a nivel clínico de la epilepsia, vamos a hablar de unos subtipos. El primero serían las ausencias, que también se ha conocido como el pequeño mal, y son episodios en los cuales la persona tiene como una pérdida o una desconexión con el medio, no hay como tal estos movimientos característicos tónico-clónicos como conocemos la epilepsia comúnmente, y por eso se denominan periodos de ausencia o una epilepsia tipo ausencia. El otro tipo de epilepsia sería la epilepsia generalizada, en la cual el paciente pierde la conciencia. Esta puede ser tónico-clónica o solo clónica, que es la que la persona de pronto tiene más en el imaginario colectivo, que es la persona que cae al suelo, que se muerde la lengua, puede perder esfínteres y hace unos movimientos tónico-clónicos que son contracciones muy fuertes. Y el otro subtipo de epilepsia que tenemos es la epilepsia focal, en la cual usualmente no hay pérdida de la conciencia y el paciente puede tener contracción de un solo grupo muscular. Entonces, por ejemplo, puede ser paciente que abre y cierre los ojos, que balbucee, que haga un estilo de hociqueo. Eso se puede manifestar y ahí, por ejemplo, sería muy interesante comprobarlo con un electroencefalograma si estamos hablando de una descarga epileptogénica, para poder entonces caracterizar este tipo de epilepsia, que a veces son las más difíciles de diagnosticar. Ya
Posteriormente podemos hablar un poco del tratamiento. Ustedes saben que dentro del grupo de medicamentos tenemos medicamentos anticonvulsivantes. La idea es que estos medicamentos sean de prescripción por un médico, preferiblemente por un neurólogo, y pues que los pacientes tengan una adherencia al tratamiento, ya que dependiendo de la adherencia, de la buena adherencia que se tenga, se puede controlar la actividad convulsiva. La epilepsia es una enfermedad que usualmente se diagnostica en la adolescencia, en la infancia y la adolescencia o inicios de la vida adulta. Ya habíamos mencionado algunas de sus causas, pero incluso una persona se le puede hacer una resonancia y puede tener su cerebro íntegro y puede tener epilepsia. Entonces ahí hablamos que la causa de esa epilepsia es una causa idiopática. Es más raro ver que se diagnostique la epilepsia en edades tardías, pero también se puede diagnosticar. Como prevención realmente sería prevenir esas otras causas prevenibles, como el accidente cerebrovascular, a través pues como de unos buenos hábitos de vida, ¿cierto? Pero es muy difícil realmente prevenir este tipo de enfermedades. Y algunas recomendaciones que tenemos en especial para los pacientes que tienen epilepsia, y sobre todo que estas epilepsias a veces son muy difíciles de controlar, también se llaman refractarias al tratamiento, es que el paciente no puede, por ejemplo, hacer algunas actividades. Entonces, para prevención y para también como darle un manejo a estos pacientes, se les recomienda no conducir vehículos, porque el paciente puede tener un episodio convulsivo mientras conduce algún tipo de vehículos y puede causar un accidente pues con consecuencias incluso fatales. La otra recomendación que muchas veces se les da a los pacientes es no hacer actividades que puedan de alguna forma estresar el sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, no se recomienda trasnochar mucho, no se recomienda también, por ejemplo, las actividades que generen unas descargas de luz que me puedan estimular el cerebro. Entonces, con los niños se ha visto que un niño puede convulsionar cuando tiene muchos videojuegos, porque todos esos destellos de luz pueden causar eso, o una persona que tiene epilepsia y asiste a una discoteca, por ejemplo, las luces del strobe también pueden, digamos, dar inicio y generar pues una convulsión. Básicamente sería eso, es invitar a la comunidad que si se presenta uno de estos eventos, primero, si una persona convulsiona, hay que buscar la causa de la convulsión. Como les decía, no todas las convulsiones son epilepsia, que requiere entonces una valoración médica, un manejo médico. Todos los anticonvulsivantes deben ser tratamientos no automedicados, sino prescritos por un médico. Y recordemos que la prevención está en unos estilos de vida saludables, prevenir las causas que pueden ser entonces de alguna forma intervenidas, como todo lo que sea prevención de riesgo cardiovascular, y a la vez el paciente que ya tiene epilepsia, tiene el diagnóstico, entonces intentar también no exponerse a eventos que puedan de alguna forma desencadenar crisis convulsivas, como ya les explicaba algunos eventos puntuales. Protegemos y proyectamos la salud y la vida. Bueno, qué tema tan importante el que nos acaba de hablar nuestra médica. Y ahora vamos a hablar de la depresión, un tema que nos compete a todos en estos tiempos, y para esto nuestra psicóloga Yuri Gómez nos va a hablar del tema. Hoy venimos a tratar un tema muy importante para nuestra salud mental, que es la depresión. Entonces, la depresión es un trastorno emocional que pertenece a los trastornos del estado de ánimo. La depresión afecta nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, y permanece a lo largo de varias semanas o más. La depresión tiene y se manifiesta en varios síntomas para ser diagnosticada. Además de esta, es muy importante que se dé un tratamiento adecuado y oportuno para que esta no llegue a una depresión mayor. La depresión tiene unos síntomas principales para ser diagnosticada y para recibir pues, su tratamiento. Los principales síntomas son pérdida del interés en las actividades cotidianas. Aquí se presentan pues, las personas que les gustaban realizar ciertos hobbies o ciertas actividades y que de un momento a otro ya no les gusta, las dejan de practicar, se internan en sus hogares, en sus habitaciones, no vuelven a salir. También se presenta pérdida del sueño o un sueño excesivo. Las personas duermen durante todo el día y toda la noche, o por el contrario, pierden toda capacidad pues, de dormir.
También se presenta el apetito, se disminuye o aumenta, ¿cierto? Personas que comen todo el día o personas que no comen en ningún momento del día. También se presentan sentimientos de culpa, de irritabilidad, sentimientos de vacío, sus movimientos son lentos, hay pensamientos de muerte, de suicidio. Hay sentimientos de desesperanza, de abandono, de culpa. Entonces todos estos síntomas que se presentan, si se presentan 4 o más de todos estos síntomas, es muy importante acudir y pedir ayuda profesional. La depresión tiene 2 causas, una es química, que se refiere a pérdida de neurotransmisores en nuestro cerebro, y ya más emocional o psicológica. Es muy importante que se requiera y se solicite apoyo profesional, tanto psiquiátrico como psicológico, para combatir esta enfermedad. Es muy importante que conozcamos pues estos síntomas, no solo para identificarnos en nosotros mismos, sino que si hay otras personas que identificamos que tienen estas situaciones, poderlas ayudar y acudir a las instancias hospitalarias. La combinación de las 2 terapias pues es muy importante, ¿cierto? Porque la medicación nos ayuda a nivelar nuestros neurotransmisores en el cerebro y nos ayuda a nivelar, como ya lo dije, nuestros estados de ánimos, y con la ayuda de la psicoterapia nos permite seguir nuestra vida cotidiana. Es muy importante identificar ciertos síntomas, no esperar a que nuestros síntomas se acumulen y haya una gran cantidad de estos, sino que si vamos identificando que la persona sobre todo empieza a perder interés en las actividades placenteras, ir apoyándolo, ir con él al médico para que nosotros podamos pues como ayudarlo, ¿cierto? Porque como ya les había comentado, hay 2 posibles causas de la depresión y es muy importante estar alerta ante ellos y recibir el tratamiento necesario. Lastimosamente pues en Colombia hay una gran cantidad de depresión, y este es uno pues de los trastornos que más se presenta a nivel Colombia. Entonces es la importancia de solicitar ayuda en el momento oportuno. Esta depresión se inicia, es más predominante en los jóvenes o el adulto joven, ¿cierto? No significa que el adulto mayor o los niños no sufran, no, pero es más común que se presente en estas edades. La depresión se presenta mayormente en las mujeres y en el joven o el adulto joven. Esto no significa que en los adultos mayores o los niños no se presenta, sino que hay más predominancia en estas edades. Por eso es muy importante identificar estos síntomas, acudir al médico. Es muy importante que la comunidad sepa que el Estado colombiano, a través de las EPS, si no tenemos la posibilidad de ir a un psicólogo, a un psiquiatra particular, la EPS tiene la obligación de darnos el tratamiento psicológico y psiquiátrico requerido y adecuado para esta situación. Entonces la invitación es identificar los síntomas de alarma, pérdida del interés en las actividades cotidianas placenteras, un sueño excesivo o que la persona ya no duerma, que hayan sentimientos de culpa y desesperanza. Y estos síntomas son con los que podemos ir iniciando para que acudamos a las instancias médicas y psicológicas para adquirir el tratamiento adecuado. Protegemos y proyectamos la salud y la vida. Bueno, y para finalizar el programa del día de hoy vamos a hablar de las convulsiones y cómo manejarlas, a cargo de los estudiantes de la Universidad Católica de Oriente de Enfermería. Vamos a hablar de las convulsiones y cómo las vamos a manejar desde nuestro entorno comunitario, desde nuestro hogar. Creo que todas las personas en algún momento de nuestra vida nos hemos tenido que enfrentar a este tipo de situación, ya sea porque un familiar, una persona o cualquier desconocido cercano ha tenido este tipo de enfermedad. Entonces, hoy vamos a tener una serie de herramientas que nos van a ayudar a enfrentarnos a nosotros, pues a llenarnos de herramientas que nos ayuden a confrontar este tipo de situaciones y nos ayuden a ayudar a las personas, valga la redundancia, para que este tipo de situaciones no sean situaciones penosas, no pongan en riesgo la vida de las personas y se puedan llevar de la mejor manera. Entonces, la invitación el día de hoy es a la solidaridad, a seguir las recomendaciones que nos van a dar estos estudiantes de la Universidad de Antioquia.
Importante, 1 de cada 10 personas en el mundo en algún momento de sus vidas va a tener una convulsión. Existen muchísimos tipos de convulsiones, van desde las convulsiones febriles hasta las convulsiones por epilepsia. Las convulsiones no siempre son como las hemos visto en las películas o en la televisión, donde la gente se mueve de manera desordenada. Hay muchos tipos de convulsiones, ellos les van a hablar de forma más detallada acerca de ellas para que lo tengamos en cuenta. Importante, todos podemos ayudar, siempre podemos hacer algo, y realmente las acciones que todos los ciudadanos podemos hacer en el manejo de las convulsiones son realmente sencillas. La primera es mantener la calma y la segunda, tener disposición para ayudar. El día de hoy les vamos a hablar cómo diferenciar el tipo de convulsiones en nuestra comunidad. Normalmente las más comunes son las donde vemos los pacientes con movimientos involuntarios, con partes del cuerpo en movimientos, que son las más conocidas como tónicas clónicas, que son comúnmente llamadas como epilepsias. También en este caso tenemos que las personas no tienen control de esfínter y es normal que se orinen, que empiecen con movimientos agresivos en el momento de su convulsión. Eso es normal en la persona. Entonces, esa es la famosa llamada tónica clónica, la convulsión. También tenemos otro tipo de convulsiones, como cuando las personas se quedan mirando fijamente, cuando tienen rigidez en una parte del cuerpo, cuando tienen movimientos secundarios en una partecita del cuerpo, o cuando tienen normal el tembloncito o el movimiento en solo una partecita del cuerpo. También es recomendada el control de la temperatura de los bebés, porque también tenemos convulsiones febriles. Entonces, ¿qué recomendamos? Un termómetro en su botiquín familiar, porque no es igual tomar la temperatura físicamente como con su termómetro. Y así poder tener valores para su consulta médica. ¿Qué hacer durante un episodio de convulsión? Bueno, para asistir, lo primero que debemos hacer es mantener la calma, ¿cierto? Mantener la calma, asistir a la persona que tiene el episodio de convulsión, despejar el área en donde fue la convulsión y asegurarla. Debemos utilizar una chaqueta, ponerla en posición de la cabeza para que no se vaya a golpear, y lo que debemos hacer es que los movimientos que el paciente esté haciendo, dejarlos que los haga, no los podemos ni inmovilizar. Segundo, no podemos introducir ningún elemento ni darles agua al paciente durante el episodio de convulsión, porque esto puede hacer que se pueda aspirar y esto puede comprometer la salud y la vida del paciente. Se debe poner en una posición cómoda para que el paciente se vaya estabilizando. Una vez el paciente se estabilice, preguntarle cómo está, cómo se llama, y una vez identifiquemos que el paciente esté orientado, llamar a una persona, a un familiar que se pueda acompañarlo, ir directamente a urgencias y tener muy presente el tiempo del episodio de la convulsión. Recordemos que en cualquier momento de nuestra vida podemos sufrir un ataque de convulsión, entonces seamos muy empáticos con estas personas que tienen estos episodios y estemos siempre al servicio de la gente. Bueno, y esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que hayas aprendido bastante y hayas disfrutado de este programa tan especial que traemos cada 8 días para todos ustedes. Nos vemos en una próxima emisión. Calidad, compromiso y responsabilidad. Hospital San Juan de Dios, protegemos y proyectamos la salud y la vida.